y todo lo que implicó pues esa situación especial, ¿no? Porque morían 800 personas diarias y la verdad es que bueno, pues no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, aunque tuvimos la fortaleza pues de salir adelante. Tuvimos fallecidos y la verdad es que eso lógicamente pues queda ahí, pero sin duda alguna está claro que entre todos pudimos enfrentarnos a una situación que yo nunca había vivido y seguramente mi generación y de mi generación para adelante nadie, nuestros padres y nuestros abuelos sí, porque vivieron la guerra civil, ¿no? Pero me quedo con lo que afloró en esos momentos y lógicamente con la superación por parte del conjunto de la sociedad de una situación tan difícil, por supuesto a la mano de un gran sistema público de sanidad que tenemos que defender porque está claro que respondió y en consecuencia tenemos grandes profesionales y además con cargo, ¿no?, a los presupuestos del Estado, lo que implica que cualquiera que sea el nivel de renta pues van a atenderte igual en función lógicamente, bueno, pues de que eres una persona y no de que eres una persona con dinero, ¿no?, como sucede en otros países. Y esas fortalezas pues nos hacen estar orgullosos de nuestra sociedad y en consecuencia yo creo que es lo que hace patria, ¿no?, y en consecuencia lo que explica un poco de alguna manera por qué vivimos juntos y por qué tenemos que defender pues un modelo de estado del bienestar que en situaciones difíciles afortunadamente responde. Como señalaba, una legislatura social que seguramente le han quedado en el tintero algunos proyectos que quisiera haber llevado a cabo, pero que no se pudieron llevar por eso mismo, la guerra, la inflación, entiendo. ¿Qué proyectos quedaron ahí y que le gustaría llevar en los próximos 4 años? La verdad, proyecto no quedó ninguno, se retrasaron todos. En consecuencia, debido pues incluso a la suspensión de plazos administrativos, pues está claro que hubo proyectos que lógicamente que hubo que paralizar y se congelaron subvenciones, se congeló todo, ¿no? Pero yo creo que al final efectivamente, bueno, pues es una cuestión de un mero retraso. Es cierto que hubo consecuencias porque la pandemia unió enseguida a una situación económica debido, bueno, pues a la guerra de Ucrania y hubo un alza de precios generalizada, ¿no?, la inflación que está sufriendo efectivamente pues todos los productos, ¿no? Bueno, pues eso también influyó en la ejecución de obras, ¿no? Se encarecieron y en consecuencia sí que tuvimos que remodelar la ejecución de algunas obras porque ese presupuesto que teníamos pues lógicamente luego no servía porque hubo un incremento de precios, ¿no? Y bueno, pues esa situación también estamos enfrentando, la estamos ejecutando en muchos proyectos que se encareció su ejecución debido lógicamente pues a esta alza de precios generalizada, pero vamos, o sea, proyectos no quedó ninguno en el tintero, lo que pasa es que bueno, se están ejecutando con un poquito más retraso o un poco más caros. Pero seguimos, efectivamente, bueno, pues trabajando. Ayer pues salió publicada, ¿no?, la aprobación de los presupuestos, son más de 7 millones de euros, ¿no?, cuando estuvimos algunos años con la crisis del ladrillo, ¿no?, escasamente unos 5 millones de euros, o sea, una situación muy complicada y con una deuda efectivamente importante, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues ya terminamos el plan de ajuste, tenemos las cuentas totalmente saneadas y además, efectivamente, bueno, pues acabamos de aprobar un presupuesto que contempla esa obra tan importante de la construcción de los nuevos depósitos, ¿no?, donde la aportación municipal son más de 800.000 euros, ¿no?, lo que se suma a los más de 2 millones de euros que tenemos ejecutado en renovación de todas las tuberías del abastecimiento. En muchas calles desdoblamos, antes había pues construcciones familiares, un tubo para ambos lados de la calle era más que suficiente. Listo. Hoy tenemos edificios de 5 pisos a un lado, 5 pisos a otro y hay que desdoblar tuberías, ¿no? En ese sentido, pues ya digo, vamos ejecutando todo, quizás por lo que hablamos, ¿no?, la pandemia y la guerra de Ucrania, con cierto retraso, y con precios pues efectivamente un poco más caros, ¿no? Pero está claro que tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer desde hace 16 años, desde hace ya mucho tiempo, es cierto, y transformamos Ares, es decir, está claro que la calidad de vida que tenemos en Ares no surge de debajo de las piedras, ¿no?, es decir, es fruto de un trabajo de estas 4 legislaturas donde incrementamos muchísimos servicios y además tenemos muy claro lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en servicios sociales somos el tercer ayuntamiento de toda la comarca con más horas de ayuda a domicilio, ¿no? Tenemos 13.000 horas anuales de ayuda a domicilio. Para hacernos una idea, FENE no llega a las 4.600, Mugardos no llega a las 4.000, o sea, efectivamente está claro que esa calidad de vida se consigue con centro de día, con guardería, con muchas horas de ayuda a domicilio para nuestros mayores, con Casa de la Juventud, con un plan de urbanismo que permite a los padres y a los abuelos ceder efectivamente pues solares, ¿no?, para que sus hijos hagan la casa y en consecuencia, bueno, pues todo eso gracias al plan se va a ampliar el colegio, ahora las nuevos
efectivamente depósitos para solucionar de manera definitiva para los próximos 30 o 40 años pues el problema del abastecimiento del agua y la recuperación de nuestro patrimonio, ¿no? Ahí está Santa Catalina, vamos a actuar en baterías militares, ya actuamos efectivamente en las escuelas del lago, que también era un patrimonio que se estaba perdiendo vinculado a la emigración. Bueno, digo que efectivamente se suman, bueno, pues muchas sensaciones de muchas cosas hechas y de que de alguna manera pues transformamos, sin duda alguna, pues las comodidades de los vecinos, y hoy en Ares yo creo que se vive mejor. Como citaba anteriormente, 4 legislaturas lleva ya. Le decía que creo que marca historia. El alcalde que más tiempo ha estado gobernando se presenta de nuevo a esta nueva legislatura con las mismas ganas que el inicio. Con las ideas más claras. Está claro que nadie nace aprendido y en consecuencia, bueno, pues gestionar un ayuntamiento pues no es fácil, ¿no? Es cierto que no se necesita nada más que esa vocación de servicio y ese trabajo, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues la verdad es que cualquier vecino puede dedicarse a esto y lo único que se exige es ímpetu, ¿no? Y tener las ideas muy claras. Yo tuve ímpetu desde el principio, sigo teniéndolo, sé dónde tengo que llevar efectivamente las cosas, sé a dónde tiene que ir Ares y en consecuencia sé los problemas, los conozco en profundidad, muchos ya están solventados y quedan algunos que lógicamente pues también vamos a solventar. Y bueno, es mi pueblo y me siento, bueno, pues comprometido y siempre me gustó pues esta vocación, bueno, pues hacia lo colectivo. Estuve 11 años de voluntario en Cáritas antes de entrar en la política y ahora pues llevo ya 16 años de alcalde y la verdad es que bueno, pues sigo con la misma ilusión de un niño que se crió en el pueblo, que lo conoce, que sabe toda su riqueza, que quiere mostrarla. Por eso tenemos algunas actuaciones para mostrar lo que yo conocía y la gente no veía, ¿no? Como por ejemplo pues ese monte Montefaro, que ahora vamos a aprobar un plan especial para ponerlo en valor, la propia Junquera, ¿no? Con ese paseo, que está claro que yo conocer ese entorno tan natural a los vecinos, es un entorno además pues fluvial, ¿no? Y lógicamente muy diferente al de la playa, ¿no? Que es el que vemos. Nosotros vemos la playa y el mar, pero tenemos una Junquera que es maravillosa, ¿no? Y tenemos un monte que es maravilloso, que es Montefaro, y tenemos patrimonio, Santa Catalina, las baterías. Bueno, pues lo que yo conozco de toda la vida, lo que me hizo echar raíces en Ares y comprometerme. Yo trabajaba en Santiago y decidí pues volver con mi familia a Ares, pues efectivamente para tener este compromiso. ¿Qué le diría a aquellos que dicen que el que perdura en un sillón durante mucho tiempo se puede acomodar? Bueno, aquí hay democracia, cada 4 años se vota, ¿no? Entonces está claro que no hay ningún tipo de acomodo, ¿no? Hay una respuesta, pues eso, democrática y en consecuencia, pues si hay reelecciones, pues está claro que hay un agradecimiento, que yo estoy profundamente en deuda, ¿no? Con ese reconocimiento de mis vecinos. Ser profeta en la tierra de uno, pues parece que es algo maldito, ¿no? Que es complicado. Yo me siento en ese sentido, bueno, pues apreciado cada 4 años, porque desde el 2007 pues hay reelecciones, no soy yo solo, es un equipo que me acompaña, sin el cual pues está claro que no sería lo mismo. Todos mis compañeros están volcados como yo en el ayuntamiento y tenemos en ese sentido, bueno, pues un compromiso que se puede además contrastar con todo lo que llevamos hecho, que es mucho. Y en consecuencia, bueno, pues está claro que, por así decirlo, hay mucho amor y mucho apego a lo que es Ares, es mi lugar en el mundo y no puedo estar más satisfecho de dedicar el tiempo que puedo robarle a mi familia, que ya llevo robándole mucho tiempo, y a mi trabajo, porque también le robo mucho tiempo al trabajo del que vivo, ¿no? Yo me desplazo a Santiago a dar clase los miércoles, los jueves y los viernes, gracias a que mis compañeros de la universidad también me permiten concentrar las clases 3 días para poder estar dedicado a la alcaldía pues los lunes y los martes totalmente, ¿no? Y los miércoles, jueves y viernes pues compaginando con la universidad, ¿no? Pues digo que hay muchos factores, hay muchas relaciones humanas que al final pues me facilitan y nos facilitan a los concejales el trabajo. Hablaba del equipo, ¿qué nos puede contar sobre el equipo que le va a acompañar para los próximos años? ¿Hay cambios? ¿Es el mismo? Es el mismo y estoy orgulloso de que repitan conmigo, porque también ellos le roban tiempo a su familia y también le roban tiempo a su ocio y tienen ese compromiso pues también pues evidente, patente y además pues
de alguna manera continuar con ese proyecto, ¿no? Por eso digo que lo que funciona mejor no tocarlo, y esto funciona, y además funciona desde el 2007, y en consecuencia pues bueno, me vuelven a acompañar pues prácticamente pues los mismos, salvo un cambio de una persona, un compañero que se fue a vivir a Coruña, y en consecuencia pues le tengo que agradecer a otro vecino que aceptaría en su puesto, a Juan, que estoy encantado de que se incorpore, pero salvo ese cambio, seguimos siendo todos los mismos. ¿Qué objetivos se ha propuesto para los próximos comicios de mayo? Recordando que en 2019 sacaba 7 concejales, mayoría absoluta 7. Los mismos resultados, al menos. Bueno, yo me entiendo muy bien con un concejal de NAL con el que también gobierno, es decir, somos 7, tenemos mayoría absoluta, pero tenemos un acuerdo con NAL que agradezco, porque cuando lo necesitamos, cuando no éramos 7 y no teníamos mayoría absoluta, él se comprometió también con Ares, él votó a favor con nosotros del plan de urbanismo, que fue fundamental, lo digo, el plan de urbanismo es lo que le permite a Ares ahora pues apostar por una construcción horizontal, ¿no? Con una construcción más sostenible, donde los hijos pues hacen sus casas, ¿no? En las herencias o en los terrenos que les ceden sus padres, sus abuelos, sin tener que efectivamente comprar un piso porque ya tienen el suelo. Pues eso fue gracias a un plan de urbanismo y gracias a que los concejales socialistas y el concejal de NAL levantamos la mano, ¿no? Y eso hace posible la ampliación del colegio, porque la ampliación del colegio exigió la compra, la compra forzosa, ¿no? A través de la expropiación, efectivamente, de unos terrenos anexos para hacer la ampliación. Bueno, pues esa ampliación, sin que esos suelo fuera equipamiento y estuviese calificado así, pues tampoco se podía hacer. Es decir, el plan de urbanismo lo fue todo, fue fundamental, ¿no? Y otros partidos políticos que claman efectivamente por algunas cosas, pues resulta que esas cosas exigían aprobar un plan y votaron en contra del plan de urbanismo sabiendo que dependía la ampliación del colegio de ese plan de urbanismo, ¿no? Pero bueno, por eso digo que efectivamente luego las elecciones están ahí y los ciudadanos valoran, pero sí es cierto que yo no puedo dejar de agradecer que efectivamente no goberné solo, pude gobernar con más, pero no quisieron sumarse. Y aunque efectivamente pues ahora tengamos mayoría absoluta, estoy encantado con gobernar con más, porque efectivamente así representamos a más vecinos y en consecuencia tenemos, bueno, pues más reflejo de cómo es el Ares, ¿no? Que es un Ares plural. A colación de los grupos de políticos que está hablando, ha hablado de esta agrupación política diferente a la suya, pero también me gustaría preguntarle por otros adversarios, por el candidato del Partido Popular, Daniel Villaronga, y también por Tino Seco, del BNG. ¿Qué les parece? A mí me parece bien, son bienvenidos siempre, porque asoma el mismo compromiso que tenemos todos, ¿no? Que un vecino dé el paso al frente para comprometerse con el entorno, con la sociedad en la que vive, pues es siempre digno de agradecer, porque también le van a robar tiempo a su familia y también le van a robar tiempo a su trabajo, ¿no? En consecuencia, está claro que esa filosofía de compromiso, pues lógicamente pues hay que agradecerla, cualquiera que sea pues el partido o cualquiera que sea efectivamente el ámbito en el que uno ofrece su tiempo para los demás, ¿no? Después, efectivamente, bueno, pues hay un profundo cambio, ¿no? Un profundo cambio en el Partido Popular, con una renovación prácticamente total de los primeros, efectivamente, bueno, pues en puestos, ¿no? En su candidatura. Y lo mismo en el BNG, había 3 concejales del BNG que yo conocí y ahora los 3 pues no son, es decir, efectivamente quedaban 2 y dimitieron a lo largo de esta legislatura sin que desde la organización explicaran el porqué. Emilio y Cristina dimitieron y aparecieron efectivamente pues otros concejales del BNG sin que explicaran por qué efectivamente no les valían cuando nos decían a los aresanos que eran los que efectivamente había que votar, ¿no? Y ahora pues se consolida ese cambio. La verdad es que los cambios no sé a qué razones obedecen, ellos sabrán, son organizaciones que no son la mía, pero la verdad es que hay que dar las gracias de que den efectivamente pues eso, un paso al frente y bienvenidos sean pues los nuevos candidatos del Partido Popular y del BNG. Y en consecuencia, bueno, pues con ese agradecimiento como vecino, pues me quedo. Su proyecto no es el mío, no creo en ese proyecto, no votaron a favor del plan de urbanismo, es decir, por ellos no habría ampliación del colegio, ni muchos nietos e hijos podrían construirse su casa, porque seguiríamos efectivamente bueno, con unas normas subsidiarias, efectivamente en los años 70, y cede a todo lo que votaron en contra, y en consecuencia, pues afortunadamente fuimos más los que votamos a favor. Y el Ares actual, pues como digo, la calidad de vida no surge de debajo de las piedras, la calidad de vida hay que trabajarla y en consecuencia pues es un proyecto de mucho esfuerzo,
porque no basta solo tener la voluntad, hay que tener la voluntad y el dinero. El dinero hay que conseguirlo. Ares tiene un presupuesto limitado, somos un pueblo pequeño, hay que llamar a muchas puertas, convencer a otras administraciones, invitarles a participar, como los nuevos depósitos del agua, que nos vamos efectivamente... De este tema quiero que me cuentes más concretamente sobre esta situación. En el anterior espacio abierto que hacíamos, nos comentabas los problemas que había, el tiempo que llevabas pidiéndolo, más de una década. Yo no sé cuánto tiempo lleváis intentando solventar estos problemas y finalmente en una banda 3 habéis conseguido solventarlo. Cuéntenos. Claro, a ver, en Ares efectivamente tenemos una tubería de entrada que viene con agua desde muy lejos y somos los últimos. Viene de las Forcadas y somos los últimos en recibirla. Por el medio la reciben todos y nos afecta todo. Lo que rompe por el medio también implica que a nosotros nos llega a medio. Donde aumenta el consumo mucho por el medio, pues también nos afecta a nosotros, porque lógicamente baja la presión. Final, claro. Y aún encima que somos los últimos, nosotros en verano duplicamos población, prácticamente triplicamos lo que son efectivamente la población respecto a visitantes, es decir, bueno, pues si somos 6.000, en verano es que nos visitan en torno a 16, 17, 18. Y de esos 16, 17, 18, en momentos punta, pues casi 12 se quedan con nosotros en el pueblo, porque multiplicamos población. Tenemos un ámbito de población no residente, es decir, no empadronada, pero que pasa sus vacaciones en Ares, ya no solo el verano, sino que pasan vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad, puentes y demás, ¿no? Está habiendo un aumento importante. Exactamente. Entonces, claro, si a eso le sumas una tubería de 30 años, que tiene un diámetro para un pueblo de 3.000 y pico habitantes, ahora somos 6.000. Si sumas que por el medio, pues efectivamente somos los últimos en recibirla. Que además tenemos picos de población de 15, 16.000 en verano, que es cuando más problemas tenemos. Y a eso le sumas una tubería rota en Las Pías, que lleva rota años, por donde se pierden miles de metros cúbicos de agua con añadido, con valor económico, porque es agua tratada. No es, el agua siempre vale, porque hay que apreciarla, y de hecho le pedimos a la población consumos responsables. Pero es que el agua tratada, potabilizada, vale más, porque hubo una transformación que costó y aún encima llevarla donde se lleva, pues también efectivamente cuesta, porque hay que bombear, y en consecuencia efectivamente, y que se pierdan miles y miles y miles de metros cúbicos diarios, durante hace más de 4 años, y que no se ponga solución, pues a nosotros ya era la gotita que colmaba el vaso, es decir, tubería estrecha, aumento de población, somos los últimos, y aún encima la tubería rota y nadie la arregla. Entonces, claro, como ya no podemos depender de quien la tiene que arreglar, porque no solo no la arregla, sino que no contesta a, bueno, pues los requerimientos, por así decirlo, las solicitudes que desde Ares, Mugardos y Fene le hicimos. Que recordemos, perdona, que esa rotura es en Ferrol, por lo tanto le compete al Ayuntamiento de Ferrol y en su caso al alcalde. Es una rotura de una infraestructura que en su momento hizo la Xunta de Galicia y que le entregó, que recepcionó un alcalde de Ferrol, que a través de esa recepción se obligó su mantenimiento y conservación. Así es de claro. Entonces esa tubería, efectivamente, la tiene que mantener quien la recepcionó. Y la recepcionó el Ayuntamiento de Ferrol a través de un documento que firmaba quien era alcalde en aquel momento. Entonces, claro, con todo este guiso, por así decirlo, con toda esta situación, nuestra situación es insostenible. Como nosotros tenemos que solucionarlo sin depender ni esperar a que quien pueda hacerlo lo haga, porque ya demostró que llevaba no lo va a hacer, tiempo pidiéndolo. No lo va a hacer. Los alcaldes de Ares, Mugardos y Fene nos reunimos varias veces, quedamos en hacer estudios, quedamos en que nos iba a convocar para ofertar soluciones, porque incluso ofrecimos cofinanciar. Ares, Mugardos y Fene ofreció cofinanciar, y a partir de ahí efectivamente no volvió. Bueno, el silencio fue tan absoluto que metimos una demanda. Es decir, los ayuntamientos de Ares, Mugardos y Fene tenemos demandado al Ayuntamiento de Ferrol para que cumpla con su obligación de arreglar esa tubería. Y con respecto a esta demanda aún no se sabe nada. No, pero como digo, que como no podemos esperar que quien lo tiene que hacer lo haga, buscamos una solución nosotros. Construimos unos nuevos depósitos, se llenan por la noche, cuando la gente no consume agua porque está durmiendo, entonces se llenan por la noche sin detraer caudal de consumo, y por el día, cuando tengamos esas situaciones difíciles donde efectivamente cae la presión por un exceso de consumo,
porque el sistema reclama más agua de la que entra por la tubería, cogemos agua de los depósitos que vamos a construir en el Alto de Simón, y efectivamente esa agua entra de apoyo, que no se la quitamos a nadie porque se almacenó por la noche y solventado el problema de ADES para toda la vida. Pero claro, con un coste impresionante, y en consecuencia efectivamente, y buscando una solución nosotros, porque la situación me acredita que no podemos depender de quien tenía que arreglar la tubería. ¿Esta inversión cuánto va a suponer y qué Pues, va a pagar cada uno? Pues esta inversión supuso ir a la Xunta, ir a la Diputación, convencerlos, que no fue fácil, convencerlos, y no fue fácil. Y la Xunta va a poner 1.700.000 euros, la Diputación va a poner 1.700.000 euros, y el Ayuntamiento de Ares va a poner 824.000 euros. Todo esto más todo lo que tuvimos que hacer en desdoblar abastecimientos y demás para, lógicamente, bueno, ya les cambió, evidentemente, ¿no? Para tener unas infraestructuras interiores preparadas para recibir efectivamente ese aumento de agua con esos depósitos y con mayor presión, porque van a venir de una zona muy alta del Alto de Simón, con lo que nos vamos a ahorrar todo el coste eléctrico, porque esa agua efectivamente va a abastecer al pueblo por gravedad, es decir, y en consecuencia, bueno, pues es una inversión millonaria. ¿Conseguido el dinero? ¿En qué punto se encuentra el proyecto? ¿Cuándo se va a empezar? No, el proyecto está redactado y ahora efectivamente lo que tenemos que hacer, bueno, ahora hay un periodo electoral, es normal, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es efectivamente poner en común con Aguas de Galicia, a la que le estoy enormemente agradecido, porque entendieron la situación desde el primer problema. Lo que pasa es que, bueno, exigieron coparticipación, hay unas administraciones implicadas, la Diputación tiene que atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y nosotros somos un municipio de menos de 20.000 habitantes. En consecuencia, una vez que la Diputación y Aguas de Galicia entendieron que nos tenían que ayudar, pues ahora, lógicamente, pues hay que, sin duda alguna, pues firmar ese convenio con Aguas de Galicia, donde Ares pone un 60% de la financiación, porque un 40% a Ares se lo da la Diputación y el otro 20% lo ponemos nosotros, y nosotros con ese 60%, pues ponérselo a la Xunta, que pondrá su 40%, porque esta es una obra efectivamente compleja, va que tener que ejecutarse en algunos puntos con esa nueva tubería de entrada fuera de Ares, es decir, es una obra supramunicipal, va a afectar terrenos que no son de Ares, y en consecuencia tiene que liderar Aguas de Galicia, por eso efectivamente va a ser así. Lo que le importa a los ciudadanos, sí. ¿Cuándo van a poder tener esta mejoría? Pues yo me imagino que efectivamente ahora tenemos el proyecto redactado, formalizaremos efectivamente pues el convenio para licitar, y lógicamente se licitará y tendrá un plazo de ejecución, pero es que Ares en estos momentos ya está muy preparado para efectivamente tener muchos menos problemas, porque cada año fuimos reduciéndoles. Había zonas afectadas que ya no están afectadas, es decir, los castros ya tienen solución desde hace 2 años. Y en consecuencia, efectivamente, otra zona que efectivamente pues está a límites con Mugardos ya tiene solución también desde hace 2 años. Es decir, nosotros fuimos cerrando el círculo y buscando soluciones, y ahora pues efectivamente queda la estratégica, ¿no? La solución definitiva para los próximos 30 o 40 años, que pasa por capacidad de autorregulación. El día que rompa la tubería de las Pías, ojalá que no, pero lo que está roto tiene difícil solución muy después. difícil solución, y posiblemente siga rompiendo más. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que nosotros vamos a tener 2 depósitos con capacidad que igual nos permiten tener agua pues el tiempo suficiente para que se busque efectivamente ese arreglo, ¿no? Porque si ahora rompen los depósitos nos quedamos sin agua ya. Entonces los depósitos también nos dan capacidad de autorregulación ante cualquier incidente, ¿no? Es decir, no solo vamos a mejorar el caudal y el abastecimiento, sino que vamos a tener condiciones de seguridad y capacidad de autorregulación para una situación que yo estoy convencido que tarde o temprano va a aflorar. Es decir, eso está roto y va a peor, no va a mejor. Las tuberías no se arreglan solas. Entonces, bueno, y la misma tensión pues tiene Mugardos y Ares, ¿no? O que diga Mugardos y Fene, ¿no? Y por eso efectivamente estamos en un juicio, y a ver si esto efectivamente se arregla de manera, pues bueno, pues arreglando la tubería, que solo hay esa manera de arreglar. Para finalizar este espacio abierto, ¿por qué tiene que continuar el Partido Socialista en en Ares? A ver, por continuar efectivamente... o mejor dicho, Julio Iglesias, ¿por qué tiene que estar ahí al frente? A ver, en democracia está claro que cada 4 años hay una evaluación, ¿no?
Y esa evaluación, pues lógicamente renueva los compromisos, renueva la confianza y además también es savia nueva para nosotros, ¿no? Tener la confianza en los vecinos para mí es muy importante, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues saber que tu trabajo es valorado, que tu trabajo pues es aceptado, pues me hace de alguna manera, bueno, pues no preocuparme tanto por el tiempo que robo a lo demás, ¿no? Digo, bueno, pues, me dedico a esto, pero vale la pena porque efectivamente pues las mejoras están ahí, además el pueblo efectivamente lo reconoce. Por eso digo que también nos retroalimenta, ¿no? Nos retroalimenta. Y en consecuencia, bueno, pues esa es una razón personal, ¿no? En cuanto a las razones efectivamente de base, vamos, yo estoy convencido que ninguno de los candidatos tiene el conocimiento de los problemas que tiene Ares como tenemos nosotros, que ninguno de los candidatos tiene las soluciones que tenemos nosotros, que esto es muy duro, que hubo que aprender, que yo soy un doctor en Derecho, es decir, yo tengo los estudios, no se puede ser más académicamente, pero que efectivamente sí me ayudó, pero para dirigir al pueblo efectivamente lo que hay que tener es, sin duda alguna, bueno, pues las ideas muy claras, es decir, conocer los problemas, tener un proyecto estratégico, es decir, saber cómo se solucionan y saber el Ares del futuro al que tienes que llegar, y eso exige tiempo. Yo necesité ese tiempo. Yo la primera vez que llegué a la alcaldía en el 2007 tuve que aprender muchísimo y esa experiencia pues yo creo que efectivamente las obras me avalan, es decir, lo que se hizo está ahí, la experiencia me avala, es decir, pues el aprendizaje inherente a esos años yo creo que me hizo mejor persona, me hizo mejor gestor, de todo se aprende, yo de mis vecinos aprendí muchas cosas, desde los estudios, efectivamente es un plus, te ayuda, pero no es exclusivamente lo que sirve, o sea, tener listas con astronautas no sirve, es decir, hay que tener listas con gente comprometida, incluso quien no tiene estudios te puede efectivamente enseñar lo que es el compromiso con los vecinos, lo que es el entendimiento con los vecinos y lo que es la entrega con los vecinos, por eso digo que efectivamente nos avala efectivamente una candidatura comprometida y lo que efectivamente puede probarse, es decir, no estamos hablando de humo, estamos hablando de nuestra capacidad, que la demostramos en el plano humano cuando fue necesario, como por ejemplo en la pandemia, y que lo demostramos como gestores a lo largo de estos años, con los miles de millones que conseguimos traer para Ares, es decir, cuando yo era niño me bañaba y aparecía efectivamente pues, los residuos de las aguas fecales, es decir, la porquería se echaba en la ría.